Buenos días con todos y todas. Vamos a empezar, como les mencioné, nuestra charla del día de hoy sobre formación de abogados para la era de la inteligencia artificial, que es un tema del cual recibimos muchas consultas en los chats del Club Vía Legal, ¿no? Nos dicen, chicos, estoy pensando en una formación sobre inteligencia artificial, quiero llevar algún curso de especialización, y como es algo todavía relativamente nuevo y hay mucho charlatán, digamos, también en el camino, siempre está la duda de qué tipo de curso, con qué tipo de currícula, malla curricular o cuál debería ser mi ruta para especializarme en inteligencia artificial. Y es por eso que hemos tenido la idea de tener como temática la formación de abogados en la era de la inteligencia artificial el día de hoy. Y yo creo que con la mejor persona en la región para hablar sobre el tema, que es José Luis Hernández, que es abogado de México y fundador de The White Box Project Institute, que ofrece formaciones en inteligencia artificial específicamente para abogados. He tenido el gusto de poder conocer a José Luis, a tomarnos un par de pisco sours también por allí y conversar sobre temas de inteligencia artificial. Y incluso les comento, José Luis, su tesis doctoral también tiene que ver con formación vinculada a inteligencia artificial. Así que, como les comento, estamos con la persona más adecuada para hablar sobre este tema. Ya segunda vez, además, que nos acompaña en estas charlas de los sábados, y le agradezco mucho. Ya en esta recta final del año a veces es complicado por las agendas, pero José Luis ha tenido a bien acompañarnos esta jornada. Le cedo la palabra a José Luis. Como ya sabes, son aproximadamente 45, 50 minutos a tu cargo para que puedas conversar e interactuar, y luego tendríamos un periodo para que las personas puedan hacer sus preguntas, y anunciamos ya, te comento, José Luis, ya hemos anunciado a través de nuestros diversos canales del club la promoción que hay respecto al curso de la formación de Chief AI Officer de White Box Project. Así que también, si al final nos puedes comentar un poco de la currícula para que las personas que nos escuchan se animen, porque ya anunciamos el descuento, el súper descuento que hay para los miembros del club. Así que te cedo la palabra, José Luis. Muchas gracias por estar acá. Gracias siempre a ti, Fátima, y a todos los integrantes del club. Son una iniciativa muy poderosa y muy transformadora que se requiere en América Latina y con la cual yo estoy muy contento de participar siempre las veces que sea necesario. Para mí es un privilegio conversar con ustedes, así que invítenme más las veces que requieran para hacer este ejercicio de reflexión sobre la comunidad jurídica y la inteligencia artificial y todos los temas que están en la mesa. Y como tú bien dices, estamos ahorita pues con la necesidad de entender hacia dónde nos vamos con la formación jurídica. Todos los que están aquí pueden ser docentes, pueden ser abogados litigantes, pueden ser las dos cosas, pueden también estar a lo mejor en una empresa, en un gobierno, y casi siempre hay en estos perfiles de personas que están los domingos a esta hora, pues unas ganas de estudio importante, ¿no? Es gente que se prepara, es gente que tiene liderazgo, es gente que siempre quiere ir adelante, y eso es importantísimo para todos, para la comunidad global en el tema de la inteligencia artificial. Voy a proyectar mi pantalla para poner la presentación, a ver si se ve. Sí se ve, solo falta ponerle en modo presentación. Ah, ok, perfecto. Bueno, a ver, nada más Ahora sí. aquí. Ahí ya se ve, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno, vamos a entender el por qué, por un lado, las universidades requieren el cambio de sus planes de estudio, y por el otro, que ante a esta dinámica
ágil de la inteligencia artificial, pues esos planes de estudio, esos programas pues llevan un ritmo diferente, y entonces hay opciones también, como nosotros en Whitebox Project Institute, que tenemos ahora para ustedes en el tema de la profesionalización del área jurídica y la inteligencia artificial. Entonces, voy a dividir esta exposición en 3 puntos. Primero, rápidamente, de dónde venimos, el pasado y el presente de nosotros como abogados. Después, la transformación de la profesión jurídica. Y finalmente, algo que yo llamo el en, por y para del despliegue de la inteligencia artificial, que tiene sentido con lo que decía Fátima de la formación de expertos, como el Cayo, que vamos a platicar un poquito de eso. Quienes estudiamos el siglo pasado, siempre lo digo yo así, quienes estudiamos Derecho el siglo pasado, nos formamos en la tradición romana, en la tradición del derecho germano, del derecho anglosajón, estudiamos todas esas corrientes y también entendimos que nuestra profesión, ¿no? De hecho, la palabra abogado se llama el acudir, el advocatus, ¿no? El que acude al llamado de alguien, al auxilio de alguien. Y entonces nos enseñaron que la profesión era eso, estar apoyando a las personas, proteger la parte jurídica, su patrimonio, la vida, la dignidad, también la parte de sus derechos. Esta formación que viene de siglos atrás, pues llegó hasta el siglo XX sin un impacto de la tecnología como tal, hasta que en 2022 la inteligencia artificial la sacude con con este tipo de inteligencia artificial avanzada que es generativa o es ahora la agéntica. Entonces, estábamos muy bien los abogados, funcionaba bien el sistema jurídico, funcionaba bien los planes de estudio, siempre las universidades han tratado de actualizar eso y poner a la vanguardia sus planes de estudio, pero no tenían un impacto tan fuerte por una tecnología de carácter general como es la inteligencia artificial. Entonces, pues nosotros éramos o somos muchos enamorados del papel, de la tinta, de la presencia física. Nos enseñaron así el derecho, nos enseñaron a argumentar, nos enseñaron a generar estructuras de documentos para una demanda, una contestación de una demanda, en fin, todo lo que ustedes saben, pero no teníamos la necesidad que hoy se tiene de complementar con un modelo transdisciplinario en donde la inteligencia artificial, la filosofía, la ingeniería, las áreas que están vinculadas a estas tecnologías llegaran al derecho. No había esa posibilidad, ¿no? Porque no lo necesitábamos, no estaba en el radar, no era necesario, entonces caminábamos bien con nuestra constitución, con nuestros códigos, y todo eso, pues así funcionaba. Y había un choque a veces en la profesión jurídica entre la tecnología y nuestra formación tradicional de abogados, porque las escuelas de derecho, si acaso tenían informática jurídica y si acaso tenían por ahí algunos temas de computación tradicionales, pero pues el que quería avanzar en esos temas requería de iniciativa propia para atender esa formación personal, ¿no? Y destacar, o a lo mejor estaba trabajando para una empresa de tecnologías, para una empresa de comunicaciones y requería esto y se solucionaba con un curso tradicional. Pero el presente ya nos lleva a temas distintos. Y esto impacta en todas las profesiones, no nada más los abogados. Las profesiones creo que de mayor relevancia que deben de estar presentes aquí son los médicos, los contadores y los abogados, que son una función social o desempeñan un rol social, como diría Hart, de responsabilidad que te lleva a una responsabilidad jurídica por el rol social que tienes. ¿Qué es lo que ahora sí requiere el abogado y que independientemente que se encuentre en el área civil, penal, administrativa, laboral, debe conocer? El primero, que existe esta inteligencia artificial que les digo que es avanzada, que ya no es un martillo, que ya no depende de la voluntad nada más de la persona y que está causando impactos en la toma de decisiones sin intervención del ser humano.
Eso todos los abogados de todas las profesiones lo deben de tener presente. Hay algo que está ahí que puede impactar su formación o su área jurídica. Insisto, civil, penal, administrativo, laboral, la que ustedes decidan, la que estén ejerciendo. Estos sistemas autónomos, al ser una tecnología de carácter general, desplegada en toda la sociedad, al alcance de todas las personas, pues impacta su área de conocimiento jurídico. El otro tema también importante que impacta el conocimiento jurídico es la generación masiva de datos digitales. Imaginen ustedes nada más 700 millones de personas usando al mismo tiempo el chat GPT en el mundo. Nada más ese. Pero está los otros sistemas de inteligencia artificial que están libres, está el Internet, están los sitios, están las redes sociales, todo lo que subimos cada quien por nuestra parte de manera personal, con nuestros amigos, en el trabajo, en la oficina, en la escuela. Entonces hay un enorme cúmulo de datos digitales, reales y sintéticos o creados por la inteligencia artificial, y nuestro mundo y nuestra vida se puede dividir ahora en dos: la vida física y la vida digital. Tenemos dos vidas ahí. Lo que tenemos en las redes, en nuestro teléfono, en nuestros equipos de cómputo, hay algo ahí de José Luis Hernández y todos los que están aquí presentes, y nuestra vida personal física. Entonces, esto también impacta y es una de las razones por las cuales se tienen que actualizar con este tipo de cursos. Después, el otro tema, pues son los modelos de IA que están pensados para sustituir al ser humano, ¿no? Si ustedes se meten a la página de OpenAI y buscan la finalidad de la empresa, pues la finalidad de la empresa, como muchas que están ahí, que son competidoras, es crear la inteligencia artificial general. Y esta inteligencia artificial general se puede traducir como la sustitución del ser humano en determinadas actividades o en muchas actividades. No hay todavía una inteligencia artificial general, pero esa es la meta. Y si estamos diciendo que tenemos que adelantarnos al momento, pero ya está este presente, tomen en cuenta que tarde o temprano va a llegar, no sabemos cuándo, no se sabe cuándo, pero yo estoy seguro que va a llegar. Y luego, pues todo esto nos ha llevado como sociedad, sobre todo a las empresas, a crear roles nuevos, posiciones nuevas en las organizaciones. Y aquí les pongo algunas que tienen que ver con lo que es la inteligencia artificial. Nosotros en Whitebox Project Institute formamos el Chief Artificial Intelligence Officer. Somos especializados en la formación de ese perfil de puestos, pero también en esta evolución estamos creando el supervisor de despliegue de la inteligencia artificial y el AI Officer como un escalón en un organigrama donde habrá una parte de análisis y una parte de toma de decisiones. Y esto se está replicando en muchas organizaciones porque también hay auditores especializados ya en algoritmos que impactan a derechos humanos, hay especialistas en compliance que también se perfilaron hacia la inteligencia artificial, y hay jefes de gobernanza en las organizaciones que buscan eso, implementar sistemas de gobernanza para la protección de sus sistemas de inteligencia artificial. Este es el panorama general, pero ahora, ¿cómo esto impacta en la transformación jurídica, en la profesión jurídica? Ustedes recordarán que la teoría del derecho y sobre todo la parte del camino que uno sigue hacia el ejercicio profesional tiene que ver con tres actividades, ¿no? La primera, pues, es la enseñanza del derecho, ¿no? ¿Cómo impacta la IA en la enseñanza del derecho? La segunda es cómo impacta la IA en la creación del derecho. Y la tercera es cómo impacta la IA en la aplicación del derecho. Enseñanza, creación y aplicación del derecho, esas actividades que cada uno de ustedes tiene o que participa a lo mejor en una o en varias, están siendo impactadas por la inteligencia artificial. Y si estamos diciendo que esto ya está aquí, la ola va hacia la inteligencia artificial general, lo que debemos de hacer, tanto en las universidades como nosotros
como profesionistas es entender que debemos de construir capacidades de alfabetización, ya sea personales o institucionales. Y esas capacidades de alfabetización tienen que ver con la creación de seminarios, tienen que ver con la creación de formación de docentes, perdón, tiene que ver con el apoyo a estudiantes y también actualización de materias claves. Y solamente hay dos caminos. Uno, que las universidades tomen el control y el liderazgo y empiecen ya a actualizar sus planes de estudio. O la otra, pues es el profesionista de manera individual, que se acerquen a este tipo de espacios como el Club de IA Legal o White Box Project Institute, donde nosotros como sociedad estamos también entendiendo el fenómeno y estamos formando expertos para que después ellos sean los que transformen, trasladen el conocimiento y transformen el conocimiento. Entonces ahí les pongo esta tabla con cuatro ejes de acción o de actualización. Si yo estoy en la universidad, si yo estoy como profesionista independiente, si soy servidor público, si soy abogado litigante, esto creo que sería la ruta a seguir para actualizarme, o actualizar a mi equipo, o actualizar a mis profesores, o actualizar a los estudiantes. Primero, necesitamos ubicar pues, seminarios para IA, de IA para juristas, es decir, esos espacios que ya se están dando en algunas universidades para acercarnos a los seminarios y aprender del conocimiento que se da en esos seminarios. Pueden ser cursos de capacitación también, pueden ser diplomados, pero ya hay algunas opciones en el mercado y eso es lo primero, es decir, entender la IA, ¿no? Eso de seminario de IA para juristas, pocas palabras, es cómo funciona, cuáles son los límites y cuáles son los riesgos. La otra parte es la ética y la legalidad, ¿no? Porque hay un choque de esta tecnología con los principios éticos y los principios de nuestros sistemas jurídicos. Entonces, hay seminarios también que se están creando por universidades o por expertos externos para atender datos de privacidad, de derechos digitales, de la gobernanza de la IA y de los impactos adversos a los derechos humanos. Eso también es importante. Ahora, si yo soy docente, pues debo de reconocer que mis habilidades docentes seguramente ya están superadas, ya están sobrepasadas, ya me quedé atrás con esto de la inteligencia artificial. Y la materia que imparta, sea cualquier materia, la que ustedes decidan, la que ustedes traigan ahí en sus hombros, requiero de entender la inteligencia artificial, porque va a llegar, va a llegar. Ahorita los profesores que traen, por ejemplo, derechos humanos, derecho civil, derecho administrativo, derecho laboral, ya deberían de estar estudiando esto que les digo, tipos de inteligencia artificial, impactos, cómo están los casos problemáticos en esas áreas. Y ahí hay otra parte importante que debemos de entender. Y luego tenemos el tema de los estudiantes. Algunos somos profesores, otros somos estudiantes. Los estudiantes requieren cursos de alfabetización digital, porque si bien es cierto que ellos tienen una mayor posibilidad de entender la tecnología con agilidad o con rapidez, quizás también tienen esa carencia, como nosotros, de entender con precisión qué sí hace y qué no hace la inteligencia artificial. Y ahí hay otro punto específico. Ahora, visto esto de la actualización, pensando en lo que vimos en la universidad, lo que está en los planes de estudio, pues yo le diría que 3 materias deberían de ser actualizadas o debemos de buscar actualización en estas materias. La primera es la metodología. La metodología jurídica que nos enseñaron en la universidad, pues ya quedó superada por esto de la inteligencia artificial avanzada. Requerimos entender de una manera transdisciplinaria el fenómeno de la IA. Después los derechos humanos, porque curiosamente la filosofía y los derechos humanos son los que están sacudiendo el mundo jurídico. De ser un tema de empresa, los derechos humanos entran y son los que parten ahí
o frenan el avance de la inteligencia artificial cuando impacta derechos humanos. Y la creación de conceptos como auditorías algorítmicas, sesgos algorítmicos, responsabilidad algorítmica, viene de esta reflexión que han venido a su vez haciendo los expertos en materia de derechos humanos con estos temas. Y finalmente todo lo contractual, desde un NDA y una cláusula de restricción de flujo de información hasta los contratos y las cláusulas de uso de inteligencia artificial, pues tienen que estar siendo construidas por expertos que sepan de inteligencia artificial. Y ahí hay otro tema bastante relevante para los abogados. Ahora, pues lo más rápido es esto que les digo de organizar seminarios y cursos, buscarlos, verificar si es de universidad o si es de un ente privado. Y pues para quienes están en universidad, saben que cambiar los planes de estudio no es fácil, que lleva a veces años. Entonces también aquí hay una recomendación para los profesores que están en universidades que pueden hacer actividades de seminarios y cursos que les permitan apoyar a su organización, a los profesores y a los alumnos, por una vía rápida, ¿no? Crear un seminario, crear un curso rápido, podría ser el camino para atender esto. Ahora, vean un poquito esto otra vez desde su ámbito jurídico, ¿no? Cada uno de ustedes sabe en qué caja de estas está participando. Derecho internacional, los contratos, el fiscal, la propiedad intelectual, la metodología jurídica, a lo mejor son docentes de metodología jurídica, teoría del proceso, todo lo procesal, ¿no? ¿Qué necesitamos entonces adquirir de estos cursos? Necesitamos transdisciplinariedad y necesitamos que la inteligencia artificial, como herramienta para el abogado y como herramienta que genera un fenómeno jurídico de impacto, sea entendida y entendible por todos. Dependiendo de donde yo esté, hay una prioridad específica, ¿no? Si soy profesor de derechos humanos y garantías, si soy profesor de teoría del proceso, si soy profesor de contratos, derecho civil, derecho administrativo, si doy propiedad intelectual. Bueno, todo lo que tengo es muy valioso, pero debe de ser actualizado o complementado con lo que está haciendo la inteligencia artificial en impactos positivos y negativos y los tópicos que se generan de esos impactos positivos y negativos. Por ejemplo, en el tema de propiedad intelectual, a nivel global se están dando la presentación de muchas demandas para la protección de los derechos de autor, ¿no? Hay, sobre todo en Estados Unidos, bastante material para analizar qué es lo que se está discutiendo ahí y cómo proteger los derechos de propiedad intelectual o derechos de autor. Entonces, tengo mi conocimiento jurídico específico de propiedad intelectual y ahora tengo que añadir a ese conocimiento los casos problemáticos de uso de inteligencia artificial, las resoluciones que ya están, los casos que están en trámite y complementar entonces mi formación como abogado con estos nuevos casos y resoluciones de diversos tribunales que se están discutiendo sobre si es posible o no proteger los derechos de autor de una obra creada por inteligencia artificial. Ahí hay un ejemplo básico, ¿no? Contratos, otra vez importante. ¿Cómo voy a redactar una cláusula contractual para el uso de inteligencia artificial, de uso de datos sintéticos? ¿Cómo proteger la información de la empresa si estoy implementando modelos de inteligencia artificial? Bueno, yo tengo mi formación básica de contratos, ¿no? La adquirí en la universidad, es lo que ejerzo, eso tiene una robustez importante, pero ahora necesito añadirle la parte de los contratos que se están generando o cláusulas contractuales en donde la empresa te dice, oye, voy a implementar inteligencia artificial, ¿me puedes hacer mi contrato? Ahí es donde ya se limita el conocimiento anterior y tengo que subir, complementar con el conocimiento de la inteligencia artificial y toda esta transdisciplinaridad. Porque una cláusula contractual para proteger
derechos de la empresa en el tema de los datos que van a ser procesados. Por ejemplo, pensemos por un chatbot, pues tiene un toque y una naturaleza diferente. No va a ser posible hacerla si no entendemos, por ejemplo, el tipo de inteligencia artificial que tiene el chatbot o el tipo de inteligencia artificial que va a procesar los datos de mi organización. Si es predictiva, si es generativa, si es agéntica. Entendiendo esa naturaleza, entonces con el conocimiento previo, sumado a estas definiciones, me van a permitir con mi experiencia proteger a mi cliente y a la organización. Y luego, pues lo que yo les decía, el uso del en, por y para el despliegue de la inteligencia artificial. Que esta es una propuesta que espero salga ya en el libro que voy a publicar el año que entra, y tiene que ver con lo que hacemos todos nosotros, cómo nos enseñan, cómo aplicamos el derecho y cómo lo utilizamos en el día a día, pero desde el enfoque de la inteligencia artificial. Hay un derecho que nos enseñaron a todos nosotros, que ejercemos y que aplicamos. Pero ese derecho tiene que estar vinculado con el despliegue de la inteligencia artificial. O sea, ¿dónde voy a poner la inteligencia artificial? ¿Para qué la voy a usar? ¿Cómo debe de estructurarse la inteligencia artificial para no impactar a derechos humanos? Y pues hay tres ejes: el derecho en el despliegue de la inteligencia artificial, el derecho por el despliegue de la inteligencia artificial y el derecho para el despliegue de la inteligencia artificial. Les puse ahí tres preguntas, ¿no?, para llegar al camino. La pregunta que tiene que ver con el derecho en el despliegue de la inteligencia artificial es cómo aplicamos el derecho vigente a la IA. ¿Qué sí sirve y qué no sirve? ¿O dónde está la zona de penumbra? ¿Dónde está esa zona que no está clara en mi materia jurídica? El derecho por el despliegue de la inteligencia artificial tiene que ver con cómo transforma la inteligencia artificial la práctica jurídica y las instituciones jurídicas. Cómo la está transformando en procesos jurídicos, en los tribunales, en la producción de normas, en los roles que tienen los abogados en las organizaciones, ¿no? Y ahí hay otro elemento que ustedes deben de tomar cuando seleccionen un curso de formación especializado en inteligencia artificial. Y finalmente, el tercer elemento que hay que tomar en cuenta es si ese curso entiende el derecho para el despliegue de la inteligencia artificial. Es decir, ¿qué normas nuevas necesitamos? Pues si el derecho actual, si el derecho vigente no contempla el supuesto jurídico, no contempla el hecho ilícito o lo que yo estoy buscando, entonces necesito entender que aquí falta regulación, corregulación, legislación o estándares de certificación. Si el curso que yo quiero como abogado no tiene alguno de estos elementos, ese curso no me sirve como abogado. Si no me da ese programa de formación algo de aquí, no tiene sentido que yo lo tome. Porque a lo mejor le puede servir, como muchos, al ingeniero. A lo mejor le puede servir de mucho al científico de datos. Porque está a lo mejor estructurado para eso, para la formación tradicional del científico de datos y del ingeniero, pero no contempla una necesidad que tenemos los abogados, que es ese fenómeno de aplicar el derecho vinculado a la sociedad, y a lo que tiene que tener el sentido del derecho, que es la protección de los derechos humanos y de todo lo que nos enseñan en las clases, en las facultades de derecho, ¿no? Ahora, en desarrollo de esto, pues hay actividades que ya que tome el curso me van a permitir aplicar, ¿no? Primero, voy a poder hacer una supervisión responsable de mis clientes, de mis asuntos, de las áreas del derecho que yo estoy llevando. Y esa supervisión responsable me lleva
a estos 3 puntos. Primero, debo de garantizar siempre pues, el principio de legalidad y la parte ética, el uso del comportamiento de la inteligencia artificial por el abogado y del comportamiento que hacen las personas con la inteligencia artificial que después impacta de forma negativa a otras personas. La posibilidad de que esa supervisión me lleve a detectar riesgos legales y que esa detección de riesgos legales también me permita mitigar los impactos negativos. Hay que estar conscientes que la inteligencia artificial tiene grandes impactos positivos. En volumen hay más posibilidades de impacto positivo, pero los impactos negativos que se han venido documentando, pues hay que atenderlos. Y ahí es donde entra la formación tradicional del abogado, con su expertise jurídica, complementada con este tipo de cursos, en donde la inteligencia artificial es vista de una manera transdisciplinaria. Otra actividad que debería de generarme el curso, pues es la posibilidad de analizar los riesgos y el manejo de datos inteligentes, bajo 3 premisas. Evaluación de riesgos es identificación y la gestión de riesgos es implementación de un estándar como la ISO 42001. Lo que les decía también al principio, ese volumen alto de datos genera también responsabilidades para el uso de datos en el mundo digital. La privacidad y la seguridad jurídica son requisitos que debemos de cuidar los abogados para que le demos orden social a este fenómeno de la inteligencia artificial. Y pues también si el curso no me genera habilidades tecnológicas, es decir, si no me permite ya por cuenta propia construir mi matriz de riesgos, si no me permite entender qué es un prompt, qué son los datos sintéticos, si no me permite entender que esto se está usando en temas jurídicos, en temas contractuales, si no me permite llegar a un pensamiento transdisciplinario, pues no tiene sentido tampoco el curso. Ahora, hace 25 años también, quiero comentar una reflexión casi final. Hace 25 años, y quizás algunos leyeron estos libros, ¿no? A lo mejor todos. Manuel Atienza publicó ese libro del sentido del derecho, ¿no? Y lo busqué aquí en la biblioteca y me gusta mucho lo que dice Manuel del fenómeno jurídico y del sentido del derecho, que creo que ahora lo vamos a usar para un nuevo sentido del derecho, pero la base que pone Manuel Atienza es muy interesante porque dice que en realidad el sentido del derecho tiene 2 sentidos, ¿no? Dice, por un lado, preguntarse el sentido del derecho busca una explicación del derecho en cuanto a fenómeno social. ¿Por qué y desde cuándo existe el derecho? ¿En qué medida consisten las normas jurídicas? ¿Qué relación guarda con la moral y con el poder? ¿Para qué sirve? ¿Qué funciones sociales cumple? ¿Cómo debería ser? ¿Qué objetivos y valores deben de alcanzarse? ¿Cómo puede concebirse el derecho como ciencia jurídica? Ese es un sentido del derecho. Pero también, dice Manuel Atienza, cabe preguntarse si el derecho integra una práctica social valiosa, constituye un tipo de realidad que quizás no se puede llegar a entender plenamente si se asume como con un solo determinado punto de vista, y una realidad que no está ahí simplemente para ser conocida, criticada, utilizada, para ser mejorada, no tiene sentido que esté ahí. Este segundo tipo de sentido del derecho es lo que ahora necesitamos entender. Si lo que estamos estudiando como abogados no está vinculada a la realidad de la inteligencia artificial, no mejora la inteligencia artificial y su uso, no protege a la persona, si la inteligencia artificial se despliega sin estos elementos, entonces lo que estamos estudiando no tiene sentido, no tiene función. Y mientras nosotros estamos discutiendo este tipo de cosas tradicionales,
y olvidamos el nuevo sentido del derecho, hay otros que ya son oficiales de cumplimiento de inteligencia artificial, que lo pongo aquí de manera chusca, pero están entrando a la oficina preocupándose por lo que está pasando con los agentes de inteligencia artificial, tratando de entender regulación como el AI Act, solucionando ataques de prompts a sus chatbots y haciendo revisiones urgentes de riesgos de inteligencia artificial. Es decir, el mundo se está moviendo y a veces los abogados, en esta dinámica tradicional del derecho, no logramos percibir lo que está pasando hasta que impacta también a nuestro entorno, como personas, como familia, como profesores, como alumnos. Y creo que ya finalmente, para dejarlo aquí a las preguntas, es ese nuevo sentido del derecho nos corresponde construirlo a todos, porque los grandes juristas que tuvimos el siglo pasado, que muchos nos formaron, los grandes profesores de derecho civil, penal, administrativo, están muriendo, están falleciendo. Y somos una generación y estamos en un cambio de época que nos obliga a entender que o tomamos nosotros las riendas de nuestra formación y de nuestras actividades, o las consecuencias de este fenómeno de tecnología general pueden ser imprevistas y quizás no las alcancemos a ver nosotros, pero sí nuestros nietos y otras generaciones serán los impactados de esta omisión que en este caso nos corresponde evitar. Entonces, bueno, yo los invito también a que sigan aquí en este club de IA Legal y que pues hagan sus preguntas. Les puse aquí ya parte de lo que dice Fátima del beneficio que tienen ustedes como club IA Legal. Esos son los 3 cursos que vamos a lanzar el próximo año. Hay un nivel 1, que es el formador de Chief Artificial Intelligence Officer. Ese curso empieza en marzo. Después entra el segundo nivel, que es de gobernanza de la inteligencia artificial. Y finalmente cerramos el primer semestre con el de gestión de riesgos de la inteligencia artificial. Si ustedes tomaran todo el paquete, todo el programa de formación, estamos hablando que durante los primeros 6 meses de 2026 van a formarse con estas nuevas habilidades, van a poder estudiar lo más reciente de estos temas y van a poder obtener una certificación que ha estado funcionando muy bien en más de 200 organizaciones que ya tomaron y en más de 250 personas que actualmente están ya certificados con esta nueva profesión, que es el supervisor de la inteligencia artificial, que en este caso a nivel directivo, este curso, también aclarar, es para directivos, gerentes, líderes en alguna organización, abogados que tienen también clientes y expertos, clientes que requieren de esta formación. Y bueno, pues quedo aquí yo a sus órdenes, quedan 15 minutos para preguntas y respuestas. Muchas gracias, José Luis. La verdad me pareció fascinante, muy interesante la exposición y además agradecerte por este tremendo descuento que das a la comunidad del Club IA Legal. Y les digo en lo personal, yo soy bien crítica y quisquillosa con los cursos de formación de IA, porque cuando algo está de moda o está en hype, todo el mundo sale a lanzar cursos sin preocuparse en tener, primero, toda esta base que José Luis nos ha mostrado de aspectos que debe contener la formación de un abogado que quiere especializarse en IA. Y yo les puedo decir, de todo lo que se ofrece en la región, y yo diría incluso en Hispanoamérica, porque en España también hay muchos miembros aquí, la formación de Whitebox Project para mí es la más completa y la más pensada responsablemente y reflexiva respecto a las nuevas habilidades que debe tener el abogado en estos días. Entonces, la verdad, lo recomiendo. Y mientras aquí nuestros amigos presentes piensan en sus preguntas, yo he tomado nota porque tengo tres.
Primero, algo que nosotros vemos en el club y yo como docente es cómo abordar, ¿qué opinas tú? ¿Cómo abordar la diferencia, digamos, de conocimiento y de adopción digital que tienen los abogados, los estudiantes, ¿no? Vemos gente que es muy curiosa de la tecnología y ya tiene un conocimiento y gente que parte de cero. Y para las formaciones eso es complejo de abordar. ¿Cómo lo ves eso, José Luis? Y tienes razón, y nosotros por acá en los cursos que damos lo vivimos, porque hay gente con mucha formación técnica o con mucha formación jurídica, unos van más avanzados que otros, y en este paso, cuando tú construyes un programa de estudios, un curso de formación, pues requieres de entender primero el público objetivo, ¿no? Hacia dónde va esa demanda y cómo de pronto estos dos perfiles que tú mencionas convergen en la formación. Y aquí entra mucho, ya para darle resultado a ambos, la forma en cómo formas a tus docentes, a tus instructores, y la forma en cómo construyes tus planes de estudio o tu curso de formación. Hemos encontrado nosotros que aquí está el camino para atender estos dos perfiles que de repente convergen, se unen y los tienes enfrente y que quieren cada uno por su cuenta avanzar en lo que les hace falta o fortalecer lo que ya tienen. Y la recomendación para todos es la formación de los instructores y la formación del contenido docente tiene que entender esos perfiles que se están uniendo actualmente y debes de liberarlo de esa manera. Hay una habilidad que tiene que tener el instructor o el docente para que en el momento que conoce el grupo y detecta estos perfiles, haga los ajustes de su exposición para transmitir el conocimiento de la manera que están pidiendo estas dos personas. Entonces, nosotros hemos encontrado ese camino y eso es una también de las características que tenemos. No cualquiera puede participar como instructor o como docente, son perfiles revisados y también permanentemente, cada generación, cuando se va construyendo el grupo, vemos los perfiles de los estudiantes y afinamos ahí algunos puntos específicos para que se vayan satisfechos del conocimiento que reciben. Perfecto. Y bueno, perdón, antes de darte otra palabra, por eso solamente 2 generaciones al año salen. Solo son 2 ciclos de formación, porque la complejidad de esto lleva tiempo y solamente permite en 2 ocasiones al año liberar los cursos. Claro, no es una producción en masa, ¿no? Así no funciona este tema. No, bueno, sí. Invito a todos los participantes a hacer sus preguntas, pero mientras no la haga, yo sigo aprovechando mi momento. Otro dolor de cabeza para los que somos docentes, y es algo creo que todavía no tiene una respuesta unívoca, es ¿en qué medida permitir a nuestros alumnos usar inteligencia artificial y cómo? ¿Y cómo? Claro. También ahí hay un tema que todos los docentes sufrimos porque pues lo están usando y aunque pudieras usar medidas para evitarla, ¿no? Como muchos lo hacen, el documento escrito en clase, ahí ante el docente o cosas de ese tipo, pues al final no es el camino. Creo que es algo cultural que debemos de transmitir y que apenas se empieza a formar, y es ese hábito de no negar que estás usando inteligencia artificial, de decir, de manifestar que por un tema ético se tiene que usar. Eso ya también es una construcción de cada universidad, al momento que se inscriben los estudiantes o al momento que se abren ya los años académicos, pues mandar alguna carta de invitación de decirles que la inteligencia artificial no está prohibida, pero hay determinados lineamientos que se tienen que atender para hacerlo, ¿no? Entonces, uno es el fortalecimiento con la parte ética. Y el otro es, bueno, pues el ser humano a veces comete errores y a veces omisiones, ¿no? Sabemos que también el cumplir la parte ética, pues es voluntaria. Entonces, habrá personas que no lo van a manifestar,
y ahí es donde entra también la habilidad del docente, en donde la capacidad que tiene de acercarse a los estudiantes y de ver cómo se comportan, cómo se conducen, cómo escriben, cómo narran, cómo se expresan, y después llevarlo eso a un documento que te genere, pues esa habilidad ya que te lo dan los años de experiencia te llevan a poner candados ahí, ¿no? Yo te puedo decir que he encontrado universitarios, estudiantes universitarios que han sido muy transparentes y otros que de pronto no te dicen que están usando inteligencia artificial, pero yo los detecto porque ya sabes, por ejemplo, tú cuando usas inteligencia artificial, ya sabes que si te pone un guión largo es de inteligencia artificial, que si te pone una viñeta que no es de colores de inteligencia artificial, que si te pone las secciones, dividido por secciones de inteligencia artificial, ellos no logran todavía como estudiantes detectar eso que uno sí. Y entonces yo los he llamado y les he dicho, mira, esto es de inteligencia artificial, te pido por favor que vuelvas a hacer el trabajo, que cuando uses inteligencia artificial lo manifiestes, y es una dinámica también de construcción de buenos hábitos de uso de inteligencia artificial desde el enfoque ético. No creo que haya hasta ahorita otro camino, todos estamos luchando con eso, y también todos los grupos de estudiantes que nos van llegando van también modificando conductas, entonces no hay una fórmula específica, creo que nada más son estas dos. Perfecto, sí es, y es algo que se tendrá que ir repensando y revisando en la marcha, ¿no? Porque del análisis que yo he hecho de lineamientos en universidades en el extranjero, no todos van en la misma línea, ¿no? Algunos son prohibitivos, otros más liberales, pero no hay una respuesta todavía clara, ¿no? Hay que mirar. Y una tercera pregunta que tenía yo prevista hacerte es, cuando tú mencionas que un componente también de estas formaciones debería ser técnico, ¿no? Y para los abogados eso a veces da un poco de miedo, ¿no? ¿A qué punto crees que debe ser este conocimiento técnico que los abogados deberíamos tener? Porque no sé si lo has visto, por ahí hay una corriente que recomienda que en las facultades de Derecho ahora se enseñen cursos de programación. Por ejemplo, se enseñe a programar en Python y demás. Entonces, ¿en qué medida crees que debería ser este conocimiento técnico? Mira, yo te puedo decir por experiencia de lo que viví en su momento para la construcción de la tesis doctoral, que debes de saber, tú como abogado, lo que debes de saber quizás no es programar en Python, pero sí debes de saber que existe un lenguaje de programación que se llama Python, ¿no? Es decir, tú debes de forzosamente como abogado entender cómo funcionaba la inteligencia artificial antes de 2022 para acá, digo, de 2022 para atrás y luego de 2022 para acá. Esto es clave para entender esto que está pasando. Si tú no logras afinar esta parte de cómo funcionaba la inteligencia artificial de 2022 para atrás, no vas a lograr entender y dimensionar lo que tenemos al alcance. Entonces tienes que ir al pasado. El pasado te dice mucho de la inteligencia artificial. Por muchos años, todo el siglo XX y principios del XXI, la inteligencia artificial no era una tecnología de carácter general, estaba en los laboratorios. Eran sistemas expertos, que tenía un programador, un experto en alguna materia y el usuario. Y todo estaba controlado. No había ni un impacto de esto. Si tú no logras entender esto, tampoco vas a dimensionar lo que tenemos al alcance, que ya saca esta tecnología a temas, como dije, que ya no son martillo. Entonces, debes de entender eso. Y luego debes de entender, pues, que hay un lenguaje de programación, que antes sin ese lenguaje de programación no podías hacer nada, y ahora no necesitas ese lenguaje de programación. Ahora tú tienes una conversación directa con los modelos de inteligencia artificial, resultados directos en el momento, correcciones, citas. Eso no existía antes. Esa es la magnitud del fenómeno
del entendimiento. Y luego, pues, tipos de inteligencia artificial, pues cada tipo tiene una función y tiene un tipo de algoritmo que debes de entender. Ahí hay otra forma en donde el abogado, sin necesidad de saber programar, sí tiene conocimientos que le permite tomar decisiones para asesorar a clientes. Y después viene la parte de impacto a derechos humanos. ¿Por qué se impacta a derechos humanos por esta tecnología? ¿Cuáles son los casos de impacto? ¿No? Entonces ahí metes lo técnico otra vez. Para saber qué es lo que hay, metes lo técnico. Y después el tema de la ética y la norma jurídica, en donde algunas legislaciones, por ejemplo en México, la laboral, ya tiene un régimen específico para plataformas digitales como Uber, que no existía, y que te habla de algoritmos, y la propia ley tiene conceptos que el abogado debe de entender, pero no los va a entender si no regresa a esos tipos y esa parte técnica que comento. Entonces, todo el secreto está aquí en cómo era la inteligencia artificial y cómo es actualmente. Si el abogado logra entender eso, con el conocimiento que tiene, va a poder asesorar a los clientes de una forma actualizada. Perfecto, José Luis. Job quiere hacer una pregunta. Adelante, Job. Sí, bueno, acá 3 minutos al mediodía acá en Perú. Bueno, he escuchado atentamente y, bueno, saludar y felicitarlo por esto, ¿no? Pero hay una situación, he escuchado decir sobre el tema ético, sobre el tema de las universidades, del uso de los alumnos de IA y que de pronto hay propuestas de investigación inclusive que son detectadas, ¿no? Ahora, hay una cuestión que sí es irreversible, ¿no? Que la IA está y ya impacta transversalmente a todo. Eso es innegable. Uno puede ir a un consultorio odontológico y el dentista saca una radiografía, va al ChatGPT, pone la radiografía y te puede sacar un análisis por un prompt sujeto a eso para que él, de acuerdo a su expertise, alinee la cuestión, ¿no? O sea, la IA y todas sus herramientas son instrumentos, ¿no? Yo soy sociólogo de formación, antes el SPSS teníamos que hacer un montón de papeles en un cuarto, llenar, ahora tienes el SPS ahí que te permite trabajar directamente. ¿Eso es ético? ¿No es ético? Es la velocidad, es el instrumento. Pero mi pregunta iba a que la esencia, el principio, así como el derecho, estoy estudiando derecho también, los principios son inmutables. Lo que hay que trabajar es generarle, porque eso es innegable. Todos los abogados para este caso, ahorita cada uno tiene un nivel ético y un nivel no ético. Cada uno va por el lado de la corrupción y cada otros que van por el lado que corresponde. Si no es dejar sentado de que la IA puede arrastrar al que lleva un tema legal a situaciones que no están directamente relacionados con la realidad de lo que se está proponiendo y que puede deshumanizar. Pero para eso está el ser humano, el profesional, para usar eso como un instrumento que le permita, bajo su conocimiento, entrelazarlo. ¿Eso es ético o no es ético? A ver, hoy en el Congreso de la República del Perú, muchos documentos que se envían a ministerios están redactados por la IA. O sea, y aceleran procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay una cuestión, estamos en el mundo compitiendo con velocidades de un país u otro. En los sistemas judiciales hay cargas procesales inmensas, ¿no? El Poder Judicial del Perú está promoviendo ya el tema del uso de la IA para minimizar o reducir la carga procesal, que al final de cuentas atenta contra los derechos fundamentales de la persona, porque un juicio no puede estar 10 años metido, ¿no? Entonces, mi línea va por ese lado, de que hay que sentar y reforzar los principios fundamentales de lo que es la parte humana, ética, y lo demás es el uso adecuado del instrumento. Claro, y tiene que haber un tema de regulación que permita no ir al plano de la ilegalidad, no ir al plano de la situación que atente contra aquello que tiene que verse como corresponde al marco constitucional a la administración de justicia, ¿no? Eso básicamente. Sí, fíjate yo que estamos en un cambio de época en donde yo me he preguntado si sería posible vivir como seres humanos con tanta información y sin la inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo he dicho, ¿será posible con este volumen de información que cada uno estamos generando
vivir y procesarla sin inteligencia artificial? Pues evidentemente no. Es algo que también se está dando de manera natural. El uso de inteligencia artificial necesario, imprescindible. Si no, no vamos a poder, como gobierno, como empresa, como experto, no va a ser posible, no te va a dar la vida. Entonces, ese es uno, ¿no? Ahí está. Pero esto se tiene que hacer, como bien dices tú, con principios específicos que protejan a la persona y sus habilidades. Porque sí va a haber un impacto de disminución de habilidades que nosotros a lo mejor aquí ya tenemos desarrolladas y fortalecidas y que activamos y desactivamos. Pero las nuevas generaciones, si no ubicamos en qué momento darles el uso de inteligencia artificial, cómo proteger las habilidades humanas que que dieron vida a esta tecnología, si no logramos hacer eso, va a ser un deterioro del ser humano indirecto, porque los seres humanos de otras generaciones van a ser, pues a lo mejor me exagero, pero como zombies, solamente van a poder acercarse a la IA para pedirle cosas para que ellos hagan, pero no van a poderlas hacerlas por su cuenta. Y está eso bastante peligroso. Entonces sí. Sí, de acuerdo. Yo, por eso una de las recomendaciones que yo siempre doy, y lo tengo como mi decálogo personal de IA, es no le delegues a la IA algo que ya no sepas hacer tú sin ella. Obvio, ya cuando tú lo sabes hacer, obvio es engorroso hacerlo 1000 veces o con mucha información, lo delega. Pero si un día hay un apagón masivo, se caen los servidores en todo el mundo, lo vas a poder seguir haciendo. Sí. Lo vas a poder seguir haciendo. Si no, yo creo que así estamos en un problema, ¿no? Porque desastres naturales, apagones, no podemos estar atados de manos solamente porque no podemos acceder a Internet, ¿no? Ahí estamos muy mal en ese aspecto, ¿no? Sí. Tenemos dos preguntas, José Luis, específicamente sobre la formación de Whitebox. Yair, que me encanta el avatar de su perrito, lo amo, me dice, si ya se tienen definidos los horarios de las sesiones de cada uno de los niveles. Yair, creo que tú estás en Argentina, ¿verdad? Si no me equivoco. Y si el 30% de... en México, perdón, en México, mira, es mexicano también. Y si el 30% se aplica al costo que viene en la imagen que mostraste. Y también Gonzalo, sobre la formación, nos dice si para obtener la certificación se deben completar los 3 niveles, y me imagino que se refiere a si hay certificaciones por módulo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, son preguntas muy importantes para valorar si uno se inscribe o no a los cursos. Miren, en cuanto a horarios, los cursos están ya con horario definido, es de 6 de la tarde a 8:30 de la noche. Ese es el horario ya definido, hora Ciudad de México. Entonces ya de ahí cada país, bueno, puede sacar hacer la conversión, ¿no? A su horario, pero ya están definidos. Y generalmente, no generalmente, más bien es lunes, martes, miércoles y jueves. Los viernes se descansa. Lunes, martes, miércoles y jueves de 18 a 20, 30 horas. Ahora, en cuanto al descuento, sí, sobre el precio es el descuento. Es un descuento especial que le estamos dando a ustedes. Entonces, nada más le quitan a ustedes el 30% y eso es lo que tienen que depositar. Eso es lo que se puede pagar con transferencia, con tarjeta de crédito, y para quien requiera un pago en parcialidades, se puede dividir la cuota en 3 parcialidades, 3 pagos. Ya ustedes, generalmente se hacen cada 15 días o puede ser uno cada mes, ¿no? Y luego el tema de la certificación. El programa de formación de alfabetización en uso de IA que tenemos es modular. Es decir, cada uno de ustedes, con el conocimiento que traen, pueden decidir si se incorporan desde el conocimiento, el nivel 1
o dice, no, sabes que yo ya tomé esto, ya lo conozco, me voy al nivel 2 o directo al 3. Piensen esto como un curso de idiomas, ¿no? Cuando uno a lo mejor estudia inglés, si ya tienes el nivel básico y te quieres meter al intermedio o al avanzado, pues te metes. Así está formado. No depende uno del otro, pero sí lo que recomendamos es que si ustedes quieren tener toda la formación, pues tomen los 3 cursos, ¿no? Ya cada quien sabe su nivel de conocimiento con estos temas. Si ustedes se sienten ya con un nivel 1, pues pasen al de gobernanza. Generalmente, los que sí toman en cadena es gobernanza y gestión de riesgos. Hay personas que han tomado el nivel 1 y gestión de riesgos o el nivel 1 y gobernanza. Ahí es donde está la combinación, ya depende del perfil de ustedes, también de las actividades que realicen, ¿no? Si son, por ejemplo, abogados en tema de compliance, han tomado los 3. Si son auditores, han tomado los 3. Si son expertos en tema de privacidad, protección de datos, también han tomado los 3. Ya depende de la profundidad, ¿no? Desde mi punto de vista, yo les recomiendo que entren al primero, que lo conozcan y que tomen la decisión si se pasan al segundo o se saltan al tercero. Pero sí es flexible, ¿no? Hay una flexibilidad de ingreso. Y cada uno tiene su certificado, no depende Claro. uno del otro, ¿no? Eso es lo bueno. Y miren lo intensivo que es el curso, porque es casi todos los días de la semana, entonces es una formación bastante intensiva. Y solo para los que tienen dudas, bueno, ahí les pongo nuevamente, tienen en pantalla los QRs de cada uno de los módulos, y todos los miembros del Club Vía Legal que tengan dudas y tengan interés en inscribirse en estos cursos, nosotros nos comprometemos a canalizar con Whitebox Project cualquier duda, consulta que tengan, dado que ellos son los organizadores de estas formaciones. Nosotros somos unos aliados, ¿no? Aliados de ellos. En esto sí que nosotros canalizamos cualquier duda que tengan para que puedan acceder tanto al descuento como inscribirse en las formaciones en los 3 niveles, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, solo recordar para los que son peruanos, en nuestro reglamento de la ley de inteligencia artificial establece la obligación para las empresas que utilizan sistemas de IA de riesgo alto, tener formaciones para el personal sobre inteligencia artificial. Y yo que me dedico ya a asesorar empresas del sector tecnológico, ya recibo muchas consultas relacionadas a ¿y quién va a gestionar esto en la organización? El área legal, nosotros vemos temas de contratos, no creemos estar preparados para gestionar todo el tema vinculado a inteligencia artificial. Habrá que contratar a alguien con este perfil y claro está que todavía no hay muchas personas, y menos aún abogados, con un perfil como para gestionar el tema de riesgos de IA, implementación de sistemas de IA. Entonces creo que es una beta profesional interesante de explorar, ¿no? Para los que ya un poco tengan este bichito de la IA, la tecnología, así que les recomiendo esta formación o las formaciones que tengan las características que nos ha dicho José Luis, que es para mí lo principal. Karina, déjame que voy a agrandar un poco la imagen, pero igual en los chats del club IA Legal puedes acceder también al formulario directamente. Incluso lo he puesto aquí también en el chat para que puedas entrar e inscribirte de manera directa. Simplemente nos pides la información y nosotros te la hacemos llegar. Buenos días, una consulta, por favor. Sí. ¿El primer nivel consiste en ingeniería de prompts o es como que software agéntico, o sea, como que usan varios programas así multirol? No, Ricardo, no, ninguno de los dos. Lo que vas a ver ahí, Ricardo,
es tipos de inteligencia artificial. Vas a entender qué tipos de inteligencia hay en el mercado, cómo funcionan, cómo usan estos tipos de inteligencia artificial los datos, y luego cómo generas valor de esos datos en diversas industrias. Esa es la parte técnica del módulo 1. Esa es la parte técnica. Ya va. No te enseñamos a construir prompts ni a hacer una descripción. Sí se habla del prompt, pero se habla de inteligencia artificial predictiva, inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial agéntica, sus descripciones, los algoritmos que tienen, cómo procesan los datos y cómo las organizaciones se están haciendo valer de esta inteligencia artificial para mejorar su negocio. Muchas gracias, una visión bien amplia, muy importante. Muchas gracias. Sí, Ricardo, eres bienvenido. Muchas gracias. Perfecto. Si no hubieran preguntas adicionales y habiendo ya cumplido el tiempo que tenemos para estas charlas, quisiera agradecer nuevamente a José Luis por compartir este tema tan interesante con nosotros el día de hoy. Invitar a todos a consultar en los chats del club por esta promoción y toda la información que quieran sobre la formación en Chief AI Officer. Nosotros los redirigimos a Whitebox Project y encantados de seguir colaborando a futuro, José Luis. Fue un privilegio estar contigo, Fátima. Gracias a todos. Inscríbanse, vale la pena prepararse, seguir actualizados y aprovechar el descuento que gracias al empuje de Fátima y de todos los líderes de la organización, pues estamos haciendo para ustedes. Queremos un ecosistema de protección social, para eso es responsable de la IA, y Fátima y los demás del Club de IA Legal lo están haciendo. Gracias. Gracias a todos, buen domingo. Buen domingo. Hasta luego. Muchas gracias. Sí, Karina. Muchas gracias. ¿Querías decir algo, Karina? Nada, me equivoqué. Gracias por la información. Excelente. Hasta luego.